Advertencia. Tamal Político es un proyecto académico de la Universidad del Tolima con fines pedagógicos. Este espacio no es partidista ni proselitista y busca promover información clara y plural sobre las candidaturas a la Cámara por el Tolima. Todas las candidaturas fueron invitadas mediante sus canales oficiales y los correos registrados ante el Consejo Nacional Electoral. Hola a todos y todas, bienvenidos a Tamal Político. Soy Juan Pablo Alfaro. Este es un espacio democrático para conocer y compartir con los candidatos y candidatas a la Cámara de Representantes por el Departamento del Tolima. Saludo a mi compañero el día de hoy. Hola, buenos días para todas y todos. Mi nombre es Ángela Palma. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. ¿Qué te parece, Juan, si destapamos el primer Tamal Político del día de hoy? Así es, hoy saludamos a nuestra invitada. Ella es Adriana Áviles, candidata por el Partido Conservador en esta contienda electoral. Hola, Adriana. Hola, Juan. Hola, Ángela. Un saludo muy especial para todos los seguidores que están muy atentos aquí al Tamal Político. Bienvenida, Adriana. En esta contienda electoral, pues han pasado ya varios candidatos por este podcast. Tenemos una sección que se llama Yo Vengo de Acá. En esta primera sección nos gustaría conocerla a usted, no tanto como una portada o una hoja, un perfil de hoja de vida, sino más desde su experiencia, sus narraciones personales. Por eso queremos iniciar preguntándole de dónde viene usted. Yo vengo de acá, de Ibagué, de estudiar en el Colegio San Simón y ser también orgullosamente egresada de la Universidad del Tolima. Cuéntenos un poquito más sobre su vida académica. Usted es la primer profesional de su casa, viene de padres profesionales, de abuelos profesionales. Correcto, yo vengo de una familia humilde pero llena de mucho amor. Soy la quinta de los 5 hijos y esto me permitió que con mucho esfuerzo lograra estudiar. Salí del Colegio San Simón, luego entré a estudiar al SENA y posteriormente Administración de Empresas en la Universidad del Tolima. Administración en la noche, ¿no? Uh-huh. Que es distinto a lo que ustedes viven en el día cuando estudian en jornada diurna. Bueno, y estando ya aquí en la universidad, esto me permitió conocer un poco más sobre los liderazgos de los jóvenes, de las mujeres y en dónde nos encontramos en el diálogo y en la conversación. Y es por eso que asumí desde ese rol y llegué a ser representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Ya luego, posteriormente, ahí arranca mi carrera política. No sin antes decir que al nacer y al forjarme en Ibagué y en el departamento del Tolima y haber sido representante estudiantil, desde aquí también nació un proyecto muy lindo que hoy lleva más de 2 décadas, que es una fundación que se llama la Corporación Tejido Humano, donde algunos compañeros nos integramos y creamos esta fundación con el propósito de devolverle al territorio, al departamento, todo lo que también nos ha dado el departamento. Y es así como hemos emprendido proyectos sociales, ambientales y de desarrollo rural. Esa fundación, ¿cuándo se creó? ¿Hace cuánto? Hace 22 años, desde la Universidad del Tolima, con compañeros y compañeras que nos integramos para también hacer una apuesta de desarrollo desde la universidad y desde la academia de la región. Adriana, en ese sentido, ¿hay algún profesor o profesora que le haya marcado a usted? ¿Recuerda alguno? Sí, varios. Uno de los profesores que me dejó grandes enseñanzas fue Villarraga, que fue vicerrector de nuestra universidad. ¿Y qué recuerdos tiene de esa experiencia como...? Disciplina, la disciplina y el don de gente. Y yo creo que todos los estudiantes siempre encontrábamos en Villarraga poder acercarnos para discutir sobre temas que nos preocupaban de nuestras facultades. Adriana, ¿a usted a qué le huele el departamento del Tolima? Uy, a mí me huele a que nos han impernado mucha politiquería y le han enseñado a la gente que hacer política es hacer dinero y que la politiquería tiene a su gran aliado que es la corrupción. A eso me huele. Adriana, sobre ese sentido, usted estudió en un colegio público, ¿cierto? En el San Simón. ¿Cómo fue esa experiencia en el San Simón? Bueno, el Colegio San Simón ha sido uno de los colegios más prestigiosos del departamento porque desde allí hemos logrado que los estudiantes hayan avanzado no solamente en el deporte, en los liderazgos, en la cultura. El Colegio San Simón es tradicional en todo el departamento y quiero saludar especialmente a todos los que nos escuchan que son del Colegio San Simón. Pero además de ser colegio público, estudiar en el SENA y ser de universidad pública hace que el reto sea bastante y mucho más interesante porque también es romper un mito y es decirle al país y al departamento que nosotros que nos hemos forjado desde lo público conocemos la realidad del departamento de manera distinta a la que se conoce en otros escenarios. Usted hizo toda la trayectoria, colegio público, SENA, universidad pública.
Así es. Y además de ello, también conocerme el departamento no solamente en campaña, sino que ya llevo 27 años haciéndome el recorrido de cada uno de los municipios, de entender su geografía, entender su cultura. No es igual lo que piensa una persona del norte a lo que piensa una persona del sur o una persona de Ibagué. Y en eso hemos podido articular gente que ha estado no solamente en diferentes municipios, en diferentes organizaciones juveniles, porque también estuve en organizaciones juveniles, ¿no? Sino también entender que en medio de esas diferencias podemos construir esa visión compartida de futuro y que pensar diferente no nos hace enemigos, sino que por el contrario nos permite sumar. Nosotros queríamos preguntarte a ti, ¿qué te motiva a presentar tu candidatura? Me motivan muchas cosas. Una, estar cansada de lo mismo. Estar cansada de la misma politiquería, de la misma forma en que se hace política en este país. Y es que los ciudadanos debemos empoderarnos para comenzar realmente a transformar y que realmente exista ese cambio del cual todos clamamos de que debe existir en la política y en la función pública. Yo quiero contarles que yo vengo de un proceso de 27 años. Este proyecto nuestro no es un proyecto, excúsenme en la expresión, pegado con babas, sino que ha sido un proyecto de menos a más. Entonces, cuando me hablan de lo público, lo conozco porque lo he vivido, porque he estudiado en una universidad pública. Y en eso también quiero hacer un paréntesis, y lo decíamos hace un momento con Ángela fuera de micrófonos. Y es que nosotros, los que estudiamos en la universidad pública, como la Universidad del Tolima, estamos en algunas ocasiones estigmatizados, porque nos dicen que somos los tirapiedras, que somos los izquierdosos. Y en muchas ocasiones yo he tenido que presentarme con esos desafíos. Por ejemplo, en dos entidades donde fui candidata a la presidencia de una de ellas, y la otra fue también candidata a la dirección. ¿Cuáles entidades? En FENALCO, por ejemplo. Cuando yo estuve candidata a la dirección de FENALCO y llegué a la terna, una de las cosas por las cuales en ese momento el presidente de su junta directiva de FENALCO argumentaba era que cómo era posible que una mujer de universidad pública izquierdosa fuera a dirigir los destinos de los gremios de los comerciantes, de los pequeños comerciantes y tenderos. Totalmente equívoco, porque aunque a la final ganamos las pruebas técnicas, entonces el debate se minimizó, fue eso, la gente de la universidad pública. Entonces, ya para cerrar ese paréntesis, esto ha sido enfrentarnos a una realidad que es cierta, compañeros y compañeras. Esta realidad es cierta, y en ese desafío lo que nosotros hemos hecho es demostrarle al departamento, demostrarle a la clase política, a la academia, a los gremios económicos, a los empresarios, que aquí en esta universidad forjamos gente con excelente conocimiento, con excelentes bases, y gente que también tiene unos valores importantes que le aportan al departamento. Y ya luego, después de estos 27 años haciendo el trabajo social, aprendiendo más de las comunidades, y el año pasado me llega la invitación que me hace el Partido Conservador, donde me dice: oiga, Adriana, la hemos visto en sus luchas, la hemos visto en su trabajo social, desde los medios de comunicación, porque también hago radio y televisión, me hacen esta invitación y me dicen: aquí hay un espacio para que usted sea candidata a la Cámara de Representantes. Y ya luego de pensarlo y luego de plantear ese escenario, hemos decidido estar, porque nosotros sí representamos realmente la voz de la ciudadanía, sí representamos realmente la voz de la gente, porque hemos conocido la gente y hemos trabajado con la gente. En ese sentido, ¿qué tienen en común usted y el Partido Conservador? Pues mira que mucho en común. Cuando me hacen esta invitación del Partido Conservador, comienzo a estudiar todos los postulados del partido, su ideología, y me encuentro que también hablan de cerrar las brechas sociales. Me encuentro que hablan de la empleabilidad, de abrir las aperturas para mejorar el empleo para los jóvenes. Me encuentro con la defensa de los temas ambientales, del agua, del territorio. Me encuentro también con la defensa de los proyectos rurales y desarrollo para el campesinado. Entonces, después de que me encuentro todo ese escenario, digo: no somos diferentes cuando hablamos de partidos, cuando aquí nos une son las banderas, los proyectos y los procesos. ¿Y qué sería algo que usted definitivamente no tiene en común con su partido, con el partido que la avala? ¿Qué no tengo en común con el partido que me avala? Pues hay algo que no tengo en común, y es que aunque es un partido político que viene siendo tan importante y viene ganando un espacio de poder importante a nivel nacional y departamental, debe tener más participación de mujeres en el escenario político.
Bueno, seguimos con el siguiente tema y es que, pues según los datos más recientes que el DANA arroja, la desocupación juvenil de los jóvenes en el Tolima es acerca del 25% en promedio nacional. Como este es un programa hecho por jóvenes, queremos comenzar preguntándole pues específicamente por ellos y queremos saber cuál sería tu diagnóstico sobre los principales problemas que tienen los y las jóvenes en el Tolima. Aclarando que el porcentaje en el Tolima es del 25%, mientras que a nivel nacional es del 14%. O sea, tenemos 11 puntos por encima del promedio nacional en desocupación juvenil. Bueno, Ibagué ha ocupado siempre esos puestos El podio. del podio del desempleo y más afecta a los jóvenes. Y entonces hay varios análisis que debemos hacer en esto. Y es que Ibagué, capital musical de Colombia, centro del país, convertido como un puerto seco, pero que no abre realmente las oportunidades para los jóvenes. Y entonces ahí nos vamos también a la educación. No todos tienen acceso a la educación por donde viven geográficamente o porque definitivamente sus familias no tienen cómo lograr que su hijo vaya a la universidad, en este caso a la universidad pública, pero más allá que llegar a la universidad son los cupos tan limitados que tiene la universidad, que menos que ese será otro tema. Sí. Ahora bien, Ibagué, aunque existe todo este desempleo, también es una ciudad donde los impuestos son altísimos para los emprendedores y los empresarios. Entonces, muchas empresas se han ido porque encuentran en otras ciudades, en otros municipios, un escenario mejor para emprender porque los impuestos pues son menores, pero además no se les garantiza los servicios públicos como el agua. O sea, estamos fregados en Ibagué. Todos estos fenómenos han permitido que hoy la gente quiera que sus hijos no estén en Ibagué, que los jóvenes y las jóvenes estén por fuera, hombres y mujeres que deberían estar con sus familias, pero que busquen migrar a otras ciudades o incluso a otros países. Una de las apuestas importantes que se debe hacer desde el Ejecutivo, porque yo aspiro al Legislativo, pero ya les digo cómo articulo, desde el Ejecutivo es promover la inversión y la llegada de empresas y microempresas a la ciudad de Ibagué y donde gran porcentaje de ellos empleen a los jóvenes y que eso sea un impacto positivo para la empresa en la disminución de sus impuestos. Así promovemos el empleo juvenil, pero además le damos herramientas e instrumentos a nuestros jóvenes para que se queden aquí en Ibagué. ¿Cómo lo articuló Juan desde el legislativo? Resulta que desde el legislativo no solamente es legislar, no solamente la agenda legislativa, sino la agenda de gestión. Y es cómo nosotros buscamos a esos empresarios afuera, pero también promovemos el emprendimiento local y articulamos con los mandatarios de las ciudades, de los municipios, para que realmente esos proyectos se gesten, pero que sean articulados con la academia, la empresa y la institucionalidad pública. Últimamente la zona del Cañón del Conveima ha sido un espacio donde se ha podido abrir al turismo y realmente es sorprendente ver los fines de semana la cantidad de personas y el comercio que se mueve en esta zona. Muchos de los jóvenes que estudiamos o que viven en la ciudad de Ibagué pues se dirigen a estas zonas a trabajar porque allí logran empleo. Actualmente la reforma laboral trajo pues condiciones favorables para algunos, desfavorables para otros sectores. ¿Cómo evalúa usted esos efectos que tiene la actual reforma laboral aprobada por el Congreso y presentada por el gobierno? Bien, vámonos al Cañón del Conveima y luego seguimos a la siguiente pregunta para ir articulando. Y es básicamente que el Cañón del Conveima ha venido en un desarrollo, pero no ha sido de un momento a otro. Eso ha sido una apuesta y debemos reconocerla, que cuando Óscar Barreto fue gobernador, comenzó a visionar al Cañón del Conveima como un centro turístico y de allí se desarrollaron diferentes proyectos, sobre todo las vías. Bien, y ha ido mejorando, pero hoy está colapsado. Un fin de semana es complicado ya ir al Cañón del Conveima. Sí. Entonces necesitamos que, al igual que el Cañón del Conveima, el Totumo o también otras veredas aledañas a la ciudad también se puedan capitalizar como centros de turismo y desde allí se empleen a los jóvenes y a las mujeres también. Es importante resaltar ese tipo de población y nicho poblacional. Ahora bien, la reforma laboral. Las reformas se deben hacer y son necesarias, pero se debe tener en cuenta la participación de cada uno de los sectores. Escuchar a los empresarios, a los emprendedores, a los comerciantes, pero también a los empleados. Si bien es cierto, es una reforma que beneficia a un sector poblacional, también es una reforma que ha traído consigo que algunas empresas ya deban tener despidos masivos, donde antes se empleaban a 10 personas, ahora se quedaron con 5. Entonces, considero que cada reforma debe ser gradual, pero cada reforma debe también proteger a cada uno de los nichos poblacionales y que ninguno se vea en desventaja para que esas brechas no se sigan abriendo, porque no solamente hablamos de brechas sociales, sino brechas ideológicas.
Una cosa que nos preocupa a nosotros últimamente es el tema de la participación juvenil en temas políticos. A nosotros nos gustaría saber cuál es tu diagnóstico frente a la participación política de los jóvenes y las jóvenes en el Tolima, teniendo en cuenta, por ejemplo, que las pasadas elecciones al CMJ tan solo el 14% de los jóvenes votaron, o sea, dando a entender una tasa bastante alta de abstención política. ¿Cuál ha sido el mensaje que ustedes los jóvenes han recibido a nivel del país en cuanto a la política? Que ya la política se ha dejado de ser política. La política es el arte del servir, la política es el arte del gobernar. Hoy vemos esto inmerso en la politiquería. Y entonces un candidato, por ejemplo el CMJ, donde encuentra que ir a encontrar votos en los colegios donde la gente ni siquiera entiende para qué votar. Los jóvenes de la primaria y la secundaria no tienen conocimiento sobre la importancia y el valor que tiene un voto, porque han escuchado que votar se reduce a 100.000 pesos, a 80.000 pesos, a la teja o al mercado. Y es por eso que ahora me voy un poco al pasado. Y cuando yo hablo del pasado es porque al Congreso no hay que llegar a improvisar ni a aprender. Al Congreso hay que hacer lo que ya sabemos hacer, quienes hemos estado realmente en el escenario. Y es que de Tejido Humano nosotros creamos la Escuela de Entrenamiento en Liderazgo para niños, niñas y adolescentes, totalmente gratuita. Y aclaro, yo no estaba en campaña, no era candidata. Esto nos ha permitido lograrle entregar a los jóvenes herramientas, a los niños, y poderlos también a ellos hacer partícipes del futuro y del presente. Si nosotros necesitamos que esto cambie, necesitamos cambiar nosotros. El cambio no está en los políticos, el cambio no está en las entidades, el cambio está en cada ciudadano, en cada hombre y mujer que se empodera y que le da ese empoderamiento a esos niños, niñas, adolescentes. Hoy la gente me pregunta, ¿y de esos niños quién va a votar por usted? No, es que a la final no se trata de un tema electorero y la mecánica no puede ser electorera. La mecánica que tiene que ser es que nosotros, ¿cuál es la visión de departamento que estamos forjando entre todos y entre todas? Aquí no somos enemigos por ser rojo y ser azules. No, aquí el único enemigo que debemos atacar es la politiquería y la corrupción, porque ellos son los que realmente se llevan el recurso público que no le llega a la gente. Esa es una labor de los congresistas, y que actualmente, por lo menos en la Cámara, es muy difícil ver un congresista haciendo control político en el departamento o incluso a nivel nacional. ¿Cuáles serían sus apuestas en esa función que usted, de llegar a ser elegida representante de la Cámara, pues tiene la responsabilidad de hacer sobre el control político? El congresista, la Cámara, en el departamento de Tolima son 6. El Congreso se divide en Senado y Cámara, y todos tienen algunas funciones muy similares: control político, hacer proyectos de ley, articular entre el gobierno nacional, los ministerios y las alcaldías. Pero hay otras tareas que se quedan por fuera, que para mí son importantes y que nosotros la hemos hecho sin credencial, sin cargo, sin burocracia, y es la cooperación internacional, del cual también quiero hablar más adelante, y cómo esa cooperación, esa articulación internacional que logramos también desde el Tolima, con un aliado importante como es la Universidad del Tolima, tener un premio mundial en el Women Economic Forum. Ahora lo vamos a hablar, que me parece importante. ¿Y por qué me parece importante? Porque esta mujer de un barrio popular, de una familia humilde, de un colegio San Simón, que estudió en el CENI, que estudió en la universidad, logró trascender a nivel mundial. Y también es un mensaje de que sí se puede. Cuando se hacen las cosas bien hechas, sí se puede. Ahora, debemos también los congresistas hacer control político, aunque sea a sus simpatizantes del mismo partido, los alcaldes del mismo partido, los gobernadores del mismo partido. Aquí hay que ser veeduría ciudadana, estar con la gente no cada 4 años para buscar los votos, sino estar con la gente siempre y construir desde el territorio. Debemos hacer control político, debemos hacer veedurías, pero también debemos rendirle cuentas. Si bien los legislativos, o sea, concejales, diputados, congresistas, no los enmarcan la ley para que rindan cuentas, es un tema moral y ético, de que le cuenten a la ciudadanía qué hicieron durante estos 4 años con esa credencial, porque no basta solamente ir a ganarse un sueldo, basta es que esté haciendo un trabajo para el que fue contratado. En ese sentido, si usted resulta ser electa, ¿le haría control político, por ejemplo, a la gobernadora actual, a la alcaldesa del municipio y pues quien siga después? Pues les quiero contar que desde el año 2020 vengo haciendo control político desde el programa Al Tablero con Avilés, donde allí convocamos a alcaldes y a gobernadores a que le cuenten al departamento y a los municipios qué hacen con el recurso público y si realmente le han cumplido el plan de desarrollo a los ciudadanos. Y lo seguiremos haciendo desde el Congreso
Congreso de la República, porque con una credencial se habla duro. Si aquí hablamos duro sin credencial, con la credencial hablamos más duro. Ahorita que estamos hablando como el tema de los jóvenes, un tema que nos gustaría tratar es el tema de la educación superior. Como bien sabemos, el Congreso pues aprobó en último debate la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 del 92. Esto pues estableció un nuevo modelo de financiación para universidades e instituciones técnicas públicas. ¿Cómo valoras tú el tema de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 que se realizó durante en ese periodo del Congreso? Hay una cosa importante, es que la universidad debe llegar al territorio. ¿Por qué? Porque la ruralidad no tiene esa oportunidad. Hace poco escuché que hay un proyecto importante para llevar la universidad y modernizarla en Chaparral, en el sur del departamento de Tolima. La sede de Chaparral, ¿sí? de Mariquita. Correcto. Y también llevarla al norte, y hay algunos convenios que la Universidad del Tolima tiene con algunas alcaldías y otras entidades donde prestan algún servicio. Pero la universidad no se puede quedar aquí solamente en Ibagué, en Santa Elena. La universidad tiene que expandirse y también hacer mayor proyección social para que la gente afuera conozca qué es la Universidad del Tolima, qué le genera desarrollo al departamento y de una u otra forma se quite ese estigma de ser de universidad pública, porque ustedes lo saben, lo hemos vivido, quienes hemos sido egresados lo vivimos afuera en el sector laboral y en la sociedad. Afortunadamente, desde esta universidad ha salido estudiantes que han ganado becas, premios mundiales que se encuentran en otros países y que además muchos de ellos le han aportado en sus investigaciones al mundo. Ahora bien, debemos también revisar los cupos que se dan por semestre. Me he encontrado, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, donde aunque muchos quieren estudiar medicina con muy buenos puntajes, es limitado. Y muchas ocasiones esos cupos llegan a personas no oriundas del Tolima, desplazando a nuestros jóvenes del departamento. Con esto no quiero decir que no se tenga la oportunidad, pero creo que es importante arropar a los tolimenses que quieren entrar a la universidad. En ese sentido, soy una convencida, y siempre lo he dicho en los diferentes rectores que han estado en nuestra universidad, que la universidad se debe expandir más y se debe abrir mucho más a la sociedad y llegar donde no llega la educación. En ese sentido, sin duda alguna, el próximo Congreso va a tener que realizar una reforma a la Ley 30, que es la ley que nos rige en el sistema de educación superior. ¿Cuál cree usted que es la función social de la educación superior pública y de esa reforma a la Ley 30? ¿Cuáles serían esas banderas que usted, sin duda alguna, representaría desde su bancada? La calidad educativa. Abrir fronteras y apertura a nuevos espacios para que la gente llegue y que pueda llegar aquí con tranquilidad a estudiar y que las familias puedan sentir que están aquí sus hijos estudiando unas carreras y que tienen las herramientas suficientes. Y sin lugar a duda, quiero decirlo en estos micrófonos, con credencial o sin credencial, permanentemente le haré veeduría al rector o la rectora que esté liderando los procesos acá en la Universidad del Tolima. E invito a todos los estudiantes y a toda la sociedad tolimense para que hagamos esa veeduría, porque necesitamos que la universidad siga avanzando, pero que la gente también se apropie del desarrollo de los espacios. Es que para mí, Ángela y Juan, todo lo que concierne a la política es compartida entre la ciudadanía, la política y la academia. Es compartido. Esta responsabilidad es de todos. Y yo creo que tú me estás poniendo un articulado que muchos que nos van a estar escuchando dirán, ¿y ese articulado qué dice? Bueno, frente a eso, por ejemplo, ¿cuál es tu visión actual del estado de las finanzas de la educación superior pública, por ejemplo? En un reciente informe de la Contraloría se evidenció que solo la UNAD es la única institución de educación superior con saldos positivos en sus finanzas. Las demás tienen o déficit o digamos que no se tiene la financiación adecuada o la que se esperaría para una educación de calidad. Varias cosas para decir en ese sentido. Y es que ustedes saben que la universidad recibe transferencias del nivel nacional y departamental. Y aquí se ha hecho una apuesta importante en el departamento porque esas transferencias sigan supliendo y sigan apoyando los procesos que se requieren dentro de la universidad. O sea, traducido en otras palabras, un estudiante aquí se beneficia por las transferencias y la gestión que hace un rector, que hace una gobernadora, que hace un presidente. Pero a su vez, todos esos recursos vienen de nuestros impuestos. ¿Sí? O sea que todos ponemos para que todo funcione, o sea que todo se debe cuidar. 1. 2. La universidad pública se debe cuidar. No puede ser posible que sigamos encontrando que se dañe las paredes, que se atente contra la infraestructura. Y ahí viene otro mensaje.
que siempre lo he dicho y cuando era representante lo decía en muchas ocasiones, aunque lo público es de todos, resulta siendo de nadie si no se cuida. 2. 3. Es importante que en esta articulación que se tiene con el Estado y con el gobierno y con las transferencias, también se piense en cómo este estudiante de la universidad, y se lo hablaba yo en algún momento el rector, también se articule con el que está fuera graduado, para que ustedes aquí, dependiendo de la facultad y la línea en la que ustedes quedan determinadas en el mundo laboral, porque el mundo laboral es distinto, afuera es distinto a lo que estamos aquí dentro de las aulas de clase, pero que nosotros desde afuera seamos padrinaje de los estudiantes para que de la mano los podamos llevar a conocer. Muchos acá se quieren dedicar a la política, entonces que busquen los modelos de egresados de la universidad que han sido políticos o que han montado empresa o que están desde la academia o desde la investigación. O sea, todo eso se tiene que articular y permitir que se pueda avanzar. Y 4, hay instituciones que se han politizado. Esto es real. Por ejemplo, me he dado cuenta que hay una institución en el Espinal donde, a pesar de que es una institución que alberga bastantes estudiantes, también dentro de allí se ha formado un sesgo y unos movimientos políticos para favorecer a ciertos candidatos. Esto tampoco puede suceder, porque no puede ser posible que desde la academia tampoco tengamos la pluralidad para hablar y discutir desde diferentes tendencias ideológicas y políticas, sino que se sesgue y se utilice lo público para hacer la politiquería. Hablando sobre ese tema, ¿cuál es entonces esa posición sobre la injerencia de los partidos políticos, por ejemplo, en las elecciones universitarias? Lo vimos en la Universidad Nacional con la elección del rector, lo vimos también en la Universidad de Antioquia, ocurre en la de Atlántico. ¿Qué opina usted sobre esa injerencia de los partidos políticos? Usted viniendo del Partido Conservador, que ha tenido investigaciones y bueno, se han generado algunos informes periodísticos sobre la injerencia de partidos en las elecciones del rector de la Universidad del Tolima. En el fortalecimiento de la democracia deben existir los partidos y movimientos. Y así como en toda familia hay algunos miembros de la familia que no hacen caso, eso ocurre en los partidos políticos. O sea, a mí no me hablen que solo es el Partido Conservador, es todos los partidos y movimientos. Aquí debemos apostar es por proyectos, por hojas de vida y por propuestas. 2, sí es importante la injerencia en la política desde el arte del hacer y la gestión. Claro, los partidos deben abrir sus fronteras para escuchar a los candidatos, pero no solamente una elección de rector o que se inmersan pues en la compra de votos para elegir o no elegir. No, yo lo veo es como una forma de abrir el espacio para el debate y de garantizar que realmente se pueda dar pluralidad y participación a todos. Ustedes hoy lo hacen desde este escenario de Tu Radio. Aquí están invitando diferentes candidatos, hombres y mujeres, a escuchar. Esto es fortalecer la democracia. Esto es política, distinto a la politiquería. Y con eso también quiero agregar lo siguiente, Juan y Ángela, que me parece muy preocupante. Y así como yo he estado estigmatizada por ser de universidad pública, hoy le quiero decir a todos los que nos escuchan, a mí no me estigmaticen por ser de un partido de derecha y por estar en el Partido Conservador. Yo respondo por mis acciones. A mí no me pasen facturas ajenas. Y en democracia también es importante que me escuchen, porque aunque muchos se digan ser de izquierda y ser de universidad pública, resultan haciendo todo lo contrario a sus acciones. Aquí esta mujer tiene una trayectoria para mostrar. Esta mujer conoce la universidad y conoce el territorio. Y esta mujer, al igual que ustedes, también fueron al restaurante estudiantil a poder almorzar allí porque en su casa no podía almorzar. Sí, es la realidad de casi pues la mayoría de los jóvenes que hacen parte de la Universidad del Tolima. Un tema que pues nos parece importante que todos los candidatos a la Cámara tengan presentes es el tema del Sistema General de Participaciones. Y como candidata nos gustaría que pues pudieras explicarle a las personas del común, a los estudiantes, por ejemplo, a las personas que están ingresando hasta ahorita a la universidad. O al vendedor de empanadas, al que esté escuchando este podcast, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? El Sistema General de Participación, ¿enfocado en qué? No. ¿Cómo funciona? En el entendido de que se aprobó la reforma al Sistema General de Participaciones en la pasada legislatura y se vienen nuevas reformas en este sentido. Pasamos del 23 más o menos al 39% de destinaciones a las regiones. Queremos pues básicamente que usted le explique a los ciudadanos por qué es importante esto, por qué un congresista que resulte electo va a tener que ir a legislar sobre este tema, por qué impacta el día a día de los ciudadanos. Bien. Cuando uno habla de política con la gente, con el señor del taxi, con la vendedora ambulante,
¿para qué política? ¿Yo para qué voto? Nada. Eso del 8 de marzo, ¿para qué participar y para qué votar por esos congresistas? Yo no sé ni siquiera qué hacen. No, sí es necesario. Porque en el Congreso se debate el recurso público, se debate los presupuestos para las regiones. Y ahí que sí es un tema importante, pero además de que se debate los presupuestos para las regiones, también allí se debaten los beneficios que se van para las comunidades y también cómo suben los impuestos. Entonces, bien, Sistema General de Participación lo que nos habla es de cuál es la participación que tiene el Tolima frente al gobierno nacional, frente al recurso nacional y cómo se destinan esas partidas. Cuánta es la transferencia que le llega al Tolima, a la gobernación del Tolima, para ejecutarla en proyectos de desarrollo, sociales, de educación, de cultura, en fin. Y cómo desde allí también le llegan esos recursos a los municipios. Voy a hacer una pregunta, voy a preguntarles a ustedes lo siguiente para que también quiero escucharlos. Sí. ¿Ustedes creen que es necesario que exista? En el país tenemos 32 gobernaciones, 32 departamentos, 32 gobernaciones y más de 1.122 municipios. ¿Ok? ¿Ustedes creen que la función de las gobernaciones en la intermediación muchas veces es necesaria o que llegue directamente los recursos de la nación a los municipios? Una excelente pregunta. No, pues en realidad es importante que los gobernadores tengan, pues yo creo, mayor acceso porque son quienes están electos para administrar esos recursos y llevarlos de alguna manera a un alcalde, no sé, de un municipio como Roncesvalles. Le queda muy difícil decirle al gobierno nacional, gobierno, necesito el acueducto en este municipio. Digamos que el gobernador puede ser ese mediador con el gobierno nacional y pues para eso podría traer la reforma al sistema, pues busca que el gobernador tenga esa autonomía en su región. Ángela, ¿qué dice? Pues yo sí estoy un poquito como de acuerdo, como que eso también hace parte como de la autonomía que pretende pues la reforma, como que el departamento siempre o algún municipio siempre va a tener una necesidad más que la otra y yo siento que los gobernadores sí cumplen como ese rol de mediador frente a esa autonomía que se propone. Autonomías administrativas. El Tolima tiene 47 municipios, ¿sí? De los cuales tienen unas necesidades diferentes y cada 4 años queda absolutamente difícil poder cumplir y llegar al 100%. Y en muchas ocasiones llegan algunos mandatarios que en lugar de administrar llegan a robar. Entonces se dificulta poder continuar con esos proyectos de visión de futuro. Ahí entonces es necesario elegir bien y saber votar. Entonces, señor y señora que usted nos está escuchando, o joven que nos está escuchando, que cree que votar no es importante, pues mire que sí, porque el Congreso también define esos presupuestos que llegan a las universidades públicas. O sea que aquí todos necesitamos participar en el desarrollo. O nos fregamos o avanzamos. Y esto es responsabilidad no de la política ni de los políticos solamente, sino de absolutamente la sociedad en general. Pasamos a nuestra última sección de este podcast que se llama La Zanahoria del Tamal. ¿A usted le gusta el tamal? Claro que sí, y con copete. Con esta sección lo que buscamos es realizar una serie de preguntas que se responden con un sí o con un no. La idea no es extenderse, sino que los oyentes y las oyentes puedan entender cuáles son sus posturas respecto a ciertos temas. Iniciamos, Ángel. Bueno, ¿preparada? Sí, todo bien, siempre. ¿Apoyas mantener la política de paz total? Sí, pero ahí sí debo agregar algo. Perdónenme, dale. Porque es importante. Cuando fue el plebiscito, con un grupo de amigos y amigas creamos el primer comité del Sí a la Paz y yo fui la gerente del plebiscito del Sí a la Paz en Ibagué. Soy una convencida de la paz. Entonces eso es un sí a la paz. Sí. ¿Apoya la intervención militar en Venezuela? La intervención militar en Venezuela para que se restablezca el orden, sí. ¿Apoya la convocatoria a una constituyente? Depende, si vamos a tener en cuenta a todos los actores de la sociedad. ¿Apoya la legalización de la marihuana recreativa? No. ¿Apoya el aumento del 23% del salario vital decretado por el gobierno nacional? Creo que se debe reevaluar. ¿Apoya la despenalización total, del aborto hasta la semana 24 como lo establece la Corte? En los casos de la Corte. Me mantengo en los 3 casos que hice la Corte. ¿Apoya la reducción del salario de los congresistas? Sí. ¿Apoya una reforma a la salud en la que las EPS no cumplan un rol en el manejo de recursos? Sí. ¿Apoya la reelección presidencial directa o indirecta? No.
¿Apoya eliminar o reducir las regalías directas a las regiones? No, necesitamos que tengan regalías, pero con control y transparencia. ¿Apoya aumentar el pie de fuerza militar en zonas rurales del Tolima? Sí. ¿Apoya restringir proyectos mineros aunque afecten los ingresos del departamento? Depende. Si esto afecta el tema ambiental, el medio ambiente, sí hay que restringirlo. ¿Tamal o lechona? Lechona. Si usted resulta elegida como representante a la Cámara, ¿se compromete a regresar al podcast Tamal Político? Yo siempre he estado en la universidad, siempre he sido en la universidad, siempre he estado aquí y seguiré estando y dando, en el buen sentido de la palabra, lata, porque es importante dar buena lata. Una última cosa, ¿qué consejo o reflexión le dejarías a las juventudes en estos tiempos electorales? 1, no le crean a todo lo que escuchan, no le crean a todos los medios de comunicación, ni todo es tan bueno, ni todo es tan malo. 2, deben leer mucho más sobre la política, deben participar. 3, hay que seguir creando cabildos abiertos de discusión dentro de las aulas, dentro de las instituciones académicas, porque allí realmente se forjan los procesos. Y 4, participen, porque es más fácil estar del lado del señalar, del juzgar, del destruir, que del construir. Construir es mucho más difícil. Bueno, ahí la tienen. Ella es Adriana Áviles, candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador en el Tolima. Adriana, muchas gracias por estar en este espacio. Muchísimas gracias. Quiero invitarlos a que ustedes revisen mis redes sociales, mi hoja de vida. Ahí en Google les va a salir una cantidad de noticias de todo lo que hemos hecho. Y en el tarjetón de la Cámara de Representantes de este 8 de marzo me encuentran en la C del Partido Conservador y el número 102. C del Partido Conservador número 102. Pero sobre todo, les invito a todas y a todos, revisen las hojas de vida de todos, casi los 40 candidatos que estamos en esta contienda. Y después de que ustedes revisen, definan cuál es la mejor opción. No miren los partidos, miren las hojas de vida. Muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Espero encontrarnos en una próxima oportunidad. Este es un podcast realizado por los estudiantes del Semillero de Partidos Políticos y Sistemas Electorales. Agradecemos a Tu Radio por ser nuestro espacio común. Hoy contamos con Laura Ávila y Camila Torres en el MAS. Como anfitriones nos acompañaron Paula Millán, Juan Pablo Alfaro, Laura Puentes, Juan Manuel Arteaga, Ángela Palma y María José Cubiles. Agradecimientos especiales a Lady Patiño y Ramiro Gómez. En el acompañamiento académico nos orientó Marcela Valencia. La producción fue de Juan Pablo Alfaro. Hasta un próximo capítulo.